Riesgos eléctricos. Riesgos eléctricos hacen parte también del capítulo de seguridad industrial, que es el conjunto de normas que tiene como principal objetivo la seguridad de los trabajadores, usuarios o terceros. Constituyen algunas condiciones de seguridad: los riesgos mecánicos, los trabajos realizados con fuentes eléctricas, el trabajo en alturas y en espacios confinados. En este capítulo hablamos de los riesgos eléctricos. Se refiere a los sistemas eléctricos de las máquinas, equipos, herramientas e instalaciones locativas en general que conducen o generan energía y que al entrar en contacto con las personas pueden provocar, entre otras lesiones, quemadura, choque o fibrilación ventricular. Riesgo eléctrico. Los riesgos eléctricos se pueden dar por contacto eléctrico directo o contacto eléctrico indirecto. El contacto eléctrico directo es aquel que se refiere al contacto que sufre una parte del cuerpo con un elemento activo de una instalación eléctrica, denominándose elemento activo a aquel que en condiciones normales se encuentran en tensión. Ejemplos de elementos activos de una instalación eléctrica pueden ser los cables de fase o los contactos de un interruptor. Cuando hablamos de contacto eléctrico indirecto, se da cuando una parte de un aparato o instalación que se encuentra bajo tensión debido a algún fallo de aislamiento o de otra índole, dicho de otra manera, que en condiciones normales de funcionamiento no debería estar en tensión. Los efectos que se pueden presentar al tener contacto directo o indirecto con un riesgo eléctrico se dan en tres partes. La primera, con paso de corriente por el cuerpo, se puede presentar muerte por fibrilación ventricular, es la causa del mayor número de muertes, muerte por asfixia, tetanización muscular, quemaduras internas y externas mortales o no, embolias por efecto electrolítico de la sangre. Cuando una parte segunda es sin paso de corriente por el cuerpo, donde se presentan quemaduras por arco eléctrico, proyecciones de partículas, lesiones oftalmológicas por arcos eléctricos como conjuntivitis o cegueras, incendios y explosiones. Y se pueden presentar también lesiones físicas secundarias por caídas o golpes. El mismo choque eléctrico puede botar lejos al trabajador y es cuando se ocasionan otro tipo de lesiones. Para los riesgos eléctricos también existen unas medidas de control y de acuerdo a nuestra guía técnica se habla de jerarquía de controles: eliminar el riesgo, sustituir el riesgo, aplicar control de ingeniería, aplicar control administrativo o señalización, que significa advertir del riesgo, y por último utilizar elementos de protección personal. ¿Qué es lo que se busca con las medidas de control? Aplicar el más efectivo. ¿Y dónde se aplica el más efectivo? En la fuente o en la raíz del peligro. Luego pensamos en el medio y por último en el trabajador. ¿Cuál es la idea de aplicar las medidas de control? Siempre buscamos evitar accidentes de trabajo para nuestros trabajadores, garantizar que ellos se encuentren en buenas condiciones laborales, que no expongan su vida.